Bienvenidos a otro episodio de Estudios Bíblicos Ilustrados 2, concretamente el segundo video de este canal secundario, que dicho sea de paso, recuerda, es el canal secundario, el canal principal, Estudios Bíblicos Ilustrados. Pronto va a tener un video haciendo un análisis de Mateo 28:19 contra muchas de las posturas que traen los antitrinitarios, los arrianos y semi-arrianos. En este caso, hoy quiero tocar aquí en el segundo canal, que como sabes, es más dirigido hacia la herencia histórica adventista y el espíritu de profecía, y por eso es que separo este material del canal principal, que es de la Biblia como tal. Pues quiero hoy analizar un poco un argumento, o no tanto argumento, sino una parte histórica de la iglesia que los adventistas que dicen ser no trinitarios, los semiarrianos, adventistas semiarrianos, quieren utilizar para establecer un origen turbio acerca de la Trinidad. Y es el caso del doctor John Harvey Kellogg y la crisis panteísta. Esta crisis fue del año 1903 al 1907. Todavía la hermana White estaba viva. Ella pues es uno de los actores en este drama, vamos a decirlo así. Y hay muchos de estos hermanos antitrinitarios que dicen que el doctor Kellogg fue el primero en querer imponer la idea trinitaria en la iglesia, y que dicen que triunfó, y que básicamente lo que están queriendo decir indirectamente es que en cierta medida el panteísmo y el trinitarismo van de la mano. Bueno, aquí hay que desenmarañar muchas cosas, voy a ir por partes para que puedas entender las cosas bien. ¿Quién fue el doctor John Harvey Kellogg? Quien, dicho sea de paso, a quien se le atribuye la invención del famoso cereal Kellogg's, las hojuelas de maíz, y también la granola y varios inventos más. Algunos dicen que incluso probablemente sea el creador real de la mantequilla de maní. Yo no voy a entrar en esos detalles, porque el tema de la mantequilla de maní, interesantemente, pues hay varias personas que históricamente pues se atribuirían el invento. Pero el caso es que John Harvey Kellogg fue un médico, un excelente médico, era un hombre excéntrico, era un inventor. Hay varias patentes, ¿verdad?, que el hombre pues desarrolló y acuñó, y era una persona sumamente inteligente, brillante, pero de vuelta excéntrico. Excéntrico al punto de que en un momento dado de su vida él corría bicicletas todas las mañanas, y había un asistente que corría al lado de él y le leía la correspondencia que le llegaba mientras él hacía su ejercicio. Interesante por demás. El caso es que el doctor John Harvey Kellogg en algún momento de su vida tuvo influencia de parte de otros intelectuales, y él fue abrazando básicamente los conceptos del panteísmo que estaban en boga. ¿Qué es el panteísmo? Pues mira bien qué sencillo. Nosotros establecemos que Dios no es parte de la creación. Dios es el autor de la creación. Hay una separación entre Dios y la creación, en el sentido de que Dios no está en la creación, no es parte de la creación. Por ende, entendemos que Dios no es materia como nosotros somos por acá. ¿Qué sucede? Que el panteísmo establece que Dios es creador, pero que Dios anda presente en la materia, que Dios anda presente en todas las cosas. Y el panteísmo, además de ser una idea teológica aberrada que conduce a muchas malas cosas acerca de la deidad, es el paso intermedio antes de caer en uno de los postulados de la nueva era, de que cada cual es un Dios. Porque empieza la cosa como que Dios está presente en la naturaleza, pero después se termina transformando en que Dios es una energía impersonal que inunda todo. Por consiguiente, ¿quién es Dios? Pues Dios está por todas partes, es una esencia, yo tengo esa esencia, por consiguiente yo soy Dios. Entonces el doctor John Harvey Kellogg empieza a abrigar esas ideas panteístas, y sucede lo siguiente. Estaba el sanatorio de Battle Creek, que cada vez era más grande, y un complejo sanitario maravilloso, pero llegó el momento en que este se incendió, se quemó totalmente. Y el doctor John Harvey Kellogg tenía planes de hacer un complejo de edificios más grande todavía, más opulente.
y de esta forma pues él quería arrastrar en cierta medida la denominación hacia sus ideas, porque el sanatorio era muy poderoso, estaba cobrando mucha fuerza y él pensaba tal vez que a base del sanatorio, a través del sanatorio como instrumento, podía dirigir a la denominación hacia su visión de las cosas. El caso es que hay una reunión y se decide que se va a hacer de nuevo el sanatorio, se va a reconstruir, pero se necesitaban fondos y la iglesia tenía muchas deudas. En este sentido, pues se propone la idea de que el doctor John Harvey Kellogg haga un libro básico de fisiología que se le pudiera vender a la hermandad y a otras personas, y cerca de 1.000.000 de copias, cerca de medio millón de copias se vendería para recaudar estos fondos. El caso es que el doctor John Harvey Kellogg pues rápidamente se dispuso manos a la obra e hizo el libro. Pero antes de que el libro saliera impreso en masa y circulación, pues se entendió que el libro ya estaba compartiendo ideas que eran equivocadas acerca de la deidad. Y pues aquí empezó poco a poco un tranque que fue creando una controversia. Llegó el punto en que el doctor John Harvey Kellogg, pues cansado de las trabas que se le estaban poniendo, pues mandó a imprimir, si no me equivoco, fueron unas 3.000 copias de su bolsillo a la imprenta de la iglesia. O sea que aparte de ser un proyecto de la iglesia en lo que las cosas tal vez se dilucidaban, pues el doctor Kellogg dijo, pues yo voy a mandar de mi bolsillo a imprimir esta cantidad de copias. Y se mandó a hacer todo el proceso de las planchas y demás para la impresión de las copias del libro, que dicho sea de paso, el libro se titula, porque se llegó a imprimir, El Templo Viviente. ¿Y qué sucede? Que unos meses más tarde, si no me equivoco, unos 2 meses más tarde, después de que el doctor John Harvey Kellogg pues mandase a hacer su pedido de libros, pues la imprenta se quemó, la Review and Herald se quemó. Y estos dos fuegos, esto tendremos otro video para analizarlos porque es parte de la historia y herencia de la iglesia, pero está el testimonio de los bomberos en el sentido de que el agua no lograba apagar estos incendios adventistas, sino que funcionaba como si fuese gasolina o algún combustible, por lo cual entendemos claramente que el Señor permitió estos dos fuegos como parte de un juicio divino porque la iglesia andaba por mal camino. ¿Y qué vino pasando? Que de ahí en fuera entonces el doctor Kellogg mandó a imprimir su libro fuera en otra imprenta y empezaron a circular copias, y de allí pues la controversia se acrecentó. Ese fue el tercer fuego, el primero el del sanatorio, el segundo fuego, ¿verdad?, el de la review, y ahora el fuego era la controversia que tenía el doctor John Harvey Kellogg encima. La controversia, ¿por qué? Porque el doctor John Harvey Kellogg, de nuevo, estaba tratando de que las personas captasen la idea, totalmente falsa y equivocada, de que Dios estaba presente en la naturaleza. De que, por ejemplo, un árbol produce y puede llegar a crear semilla y demás para que nazcan otras criaturas. ¿Por qué? Porque el Creador está dentro. Eso es lo que él decía. El Creador está en todas las cosas. Siendo así las cosas, el doctor John Harvey Kellogg, pues se ve en medio de una gran controversia y llega al punto en el que él intenta apaciguar las cosas. ¿Y cómo lo hace? Pues una de las formas en que intenta apaciguar las cosas es mediante conversaciones y también mediante carta. Y aquí es que vienen los antitrinitarios a decir, no, que si en las cartas de Kellogg se habla de la Trinidad, etcétera, etcétera. Bueno, yo te voy a leer aquí parte de ese material, que básicamente son 2 comunicados, y vamos a poder ver que las cosas no son como ellos quieren establecer, y que de hecho, lejos de decirnos esto de que John Harvey Kellogg en un momento habló de la Trinidad, lejos de querer establecer o de establecer lo que nos enseña la historia, de que la Trinidad es algo malo, lo que nos enseña cuando lo analizamos, y ya lo vas a ver, es que ya la iglesia estaba dando un giro. Había una tendencia que la iglesia estaba empezando a aceptar, y el doctor John Harvey Kellogg, para tratar de caer en gracia, abrazó la tendencia.
y vamos a leer lo que aparece en esas comunicaciones. La primera que tengo por aquí es una carta del Dr. John Harvey Kellogg al pastor George Butler. Carta del 28 de octubre del 1903, y la misma dice lo siguiente: hasta donde yo pueda comprender la dificultad que se encuentra en El Templo Viviente, el libro de Kellogg, todo puede resumirse a esta cuestión: ¿es el Espíritu Santo una persona? Usted dice que no. Y dice que no porque Butler era de la escuela que todavía consideraba que el Espíritu Santo era la influencia del Padre y del Hijo. Sigue diciendo: es supuesto que la Biblia dice esto, es decir, que el Espíritu Santo es una persona, por causa del pronombre personal él, que se usa al hablar del Espíritu Santo. La hermana White usa el pronombre él y ha dicho en muchas palabras que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Para mí es difícil ver cómo puede ser el Espíritu Santo la tercera persona y no ser una persona en absoluto. Muy bien, aquí tenemos esta comunicación súper interesante del Dr. Kellogg. ¿Qué aparece en ella? Pues que él dice, para tratar de arreglar las cosas, y aquí podemos ver que empieza a hablar de la Trinidad, no porque sea sincero, sino como un subterfugio, como una excusa, porque básicamente él veía el giro que estaban tomando las cosas en la iglesia. ¿Y qué dice Kellogg? Bueno, ¿el problema cuál es? Pues el problema gira en torno a si el Espíritu Santo es una persona o no es una persona. ¿Para qué estaba diciendo esto el Dr. Kellogg? Muy sencillo, muy sencillo. En el panteísmo se suele decir que Dios es básicamente algo impersonal, es una esencia o una energía. El Dr. Kellogg estaba tratando de maquillar las cosas en el sentido de que el Espíritu Santo no sería una esencia, sino una persona. El Espíritu Santo sería una persona, pero esa persona estaría igualmente presente en la naturaleza como establece el panteísmo. De manera que lo que él estaba indirectamente proponiendo era un híbrido. El Espíritu Santo que está en todas partes, pero que está metido dentro de la creación, metido dentro de la naturaleza. Suena particular. Y el detalle está en que con eso él quería tratar de conciliar las dos ideas teológicas. Y básicamente pues la cosa no le salió. Y ahí es donde vienen muchos a decir, mira, ahí está el primero que empieza a hablar de la Trinidad en la iglesia es el Dr. Kellogg. No, no es el Dr. Kellogg, es la hermana White. ¿Por qué? Porque aquí, como se dice bien claramente en esta carta, dice claramente que la hermana White ha dicho tantas veces que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Y eso es una realidad. Quien primero habla en la iglesia adventista positivamente acerca de un concepto trinitario es la hermana White. Por eso es que seguimos diciendo que la hermana White era trinitaria. Vamos a pasar a la segunda carta, que no es una carta del Dr. Kellogg, en este caso es una carta de otro pastor muy prominente que, al igual que Butler, llegó a ser presidente de la Asociación General, que es el pastor Arthur Daniels. Muy bien. Y en realidad Daniels y Kellogg no se comunicaron por carta, se comunicaron de frente, tuvieron una conversación. A raíz de esa conversación, el pastor Daniels escribe una carta a el pastor Willie White, hijo de la hermana White, para dejarle saber a la familia de los White qué ideas estaban circulando por la cabeza del doctor John Harvey Kellogg. Y vamos a buscar aquí la comunicación para que tú puedas ver realmente lo que establece la misma y que podamos ver las conclusiones de la historia, no de los dimes y diretes. Dice de la siguiente forma, este extracto, porque es solamente una pequeña parte. Luego declaró el doctor Kellogg que sus puntos de vista anteriores con respecto a la Trinidad se habían interpuesto en su camino para hacer una declaración clara y absolutamente correcta, pero que en un corto tiempo había llegado a creer en la Trinidad y ahora podía ver de forma bastante clara dónde estaba toda la dificultad, y creía que ahora podía aclarar el asunto satisfactoriamente. Me dijo que ahora creía en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y su punto de vista era que es Dios el Espíritu Santo y no Dios el Padre
quien llenaba el espacio y todo ser viviente. Él dijo que si hubiera creído esto antes de escribir el libro, podía haber expresado sus puntos de vista sin dar la impresión errónea que ahora da su libro. Ahora, para dejar las cosas en claro, si bien podemos entender que el Dr. John Harvey Kellogg estaba tratando de decir que era el Espíritu Santo que está en todas partes, quien está presente en la naturaleza, es un subterfugio lo que estaba tratando él de establecer. Porque cuando vemos lo que escribe, lo que llegó a escribir el Dr. John Harvey Kellogg, nos enteramos de que utiliza eso de excusa, pero como quiera él tiene en su mente la idea de una fuerza impersonal en la naturaleza, una fuerza cósmica, no una persona, que es lo que es el Espíritu Santo. De ahí es que entonces vamos a encontrar una maravillosa cita en el Espíritu de Profecía para tratar de diferenciar la naturaleza de la persona de Dios, o mejor dicho, de las personas que componen a Dios. Y esta cita maravillosa y magistral que se utilizó para combatir las ideas de John Harvey Kellogg establecen la Trinidad como absolutamente nada. O sea, son bien claras. Vamos a leerlas y tú vas a ver lo que es la verdad. Escribió la hermana White, y esto fue en 1905, dentro de plena crisis panteísta que, como sabes, duró del 1903 al 1907. Pues escribió la hermana White en 1905 las siguientes palabras, que aparecen claramente registradas, por si acaso las quieres ver, en un libro de amplia circulación, El Evangelismo de Ellen White, que van a venir algunos por allí a decir no, que el evangelismo, que eso fue manipulado por Leroy Froome, que era masón, que era jesuita, que era un infiltrado y un montón de cosas que en realidad son tonterías porque no hay evidencias, no hay evidencias. Esto es un excelente libro, el libro El Evangelismo. Y mira lo que dice aquí para contrarrestar las ideas de John Harvey Kellogg. Ese es el contexto. Dice, he sido instruida para que diga, no hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas avanzadas. Esto de ideas científicas avanzadas básicamente se refiere más bien a ideas filosóficas. Sigue diciendo, se han hecho exposiciones como la siguiente. El Padre es como la luz invisible. El Hijo es como la luz encarnada. Y el Espíritu es como la luz derramada. El Padre es como el rocío, vapor invisible. El Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas. El Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Otra exposición es esta. El Padre es como el vapor invisible, el Hijo es como la nube plomiza y el Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. Todas estas representaciones espiritistas no son absolutamente nada, son imperfectas y falsas, debilitan y disminuyen la majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Allí lo tenemos. ¿Qué estaba tratando de hacer el Dr. John Harvey Kellogg? Tenía una fascinación con la naturaleza, como médico, como persona que prescribía y que seguía la vida natural y la medicina natural. Entonces su fascinación fue tal que terminó confundiendo al creador con la creación. Y eso es algo totalmente aberrante y antibíblico. Y aquí la hermana White lo está combatiendo. Dios es un ser supranatural, está por encima de la naturaleza, pero es una persona, no es una esencia, no es una energía. Sigue diciendo por aquí, Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Estas no son más que cosas terrenales que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad del Padre. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo
es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Y aquí viene la parte buena. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Y esta es la realidad del caso. ¿Quién era realmente trinitaria? Elena White. Entonces, ¿qué hizo el doctor John Harvey Kellogg? El doctor Kellogg simplemente se intentó sumar a la tendencia que ya él veía corriendo en la iglesia gracias a la influencia de Elena White y sus escritos que estaban claramente en esta etapa de su vida apuntando hacia la Trinidad. Así que John Harvey Kellogg no fue quien plantó la semilla del trinitarismo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Utilizó la Trinidad como una excusa para asegurarse que en algún momento futuro hubiese la reimpresión oficial de su libro por parte de la Iglesia y él poder seguir controlando el sanatorio de Battle Creek y de alguna forma influir y hacer un giro en la teología de la Iglesia. Pero ¿era realmente trinitario el doctor John Harvey Kellogg? No. El doctor John Harvey Kellogg era panteísta y utilizó al Espíritu Santo como una cuña de entrada para tratar, a través de un Espíritu Santo impersonal, y tú dirás, no, pero qué persona que le dice en la comunicación a Butler que él creía que el Espíritu Santo era una persona. Por supuesto que creía que era una persona, para sumarse a la tendencia que estaba en la iglesia, pero una persona que al final del día estaba metido en la naturaleza, y eso le resta la personalidad al Espíritu Santo, porque él no es parte de la creación. Así que hasta aquí llega este video. Sigue estudiando la Biblia y el espíritu de profecía, y como siempre, que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.